Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia Góngora, del segundo semestre de la Ingeniería Química. En este video daré una pequeña explicación sobre el tema 1.5, equilibrio de la partícula, como parte de la unidad 1 de la materia de mecánica clásica. Primero hay que definir qué es el equilibrio y qué es partícula. Equilibrio es el estado en el que se encuentra la materia cuando la suma de las fuerzas externas que actúan sobre ella se anulan. Y para su estudio, la materia se maneja como una partícula, y esto se define como cualquier cuerpo en el que toda su masa se concentra en un solo punto, y con esto poder representar gráficamente con mayor facilidad. Por ejemplo, aquí vemos esta esfera que se puede representar como una partícula que está en el punto de origen, y es más fácil representarlo así, las fuerzas que actúan sobre ella, que salgan vectores desde el punto de origen hacia los diferentes ejes. Aquí vemos un ejemplo de la suma de las fuerzas, cuando, por ejemplo, en la primera imagen tenemos una fuerza que actúa hacia la derecha, que es notorio que es mayor a la que se ejerce hacia la izquierda. Entonces, el resultado de la suma de estas dos fuerzas es un movimiento hacia la derecha, lo que es que el cuerpo no está en equilibrio, porque ambas fuerzas, al sumarse, no se anulan. En la segunda imagen tenemos otras dos fuerzas que en este caso actúan hacia el mismo lado. Entonces, al sumarlas, tampoco hacen que el cuerpo vaya en equilibrio, porque hacen que su movimiento sea hacia la derecha. Veamos un ejemplo más dinámico. Tenemos este carrito, que en este caso puede ser llamado partícula, a la que se le están ejerciendo dos fuerzas hacia la derecha. Su suma es igual a 200 metros. Y no es equilibrio, ya que tiene un movimiento hacia la derecha. Se le agrega otra fuerza a la izquierda, vemos que de igual manera el cuerpo se sigue moviendo hacia la derecha, ya que la suma de fuerzas da un total de 150 newtons hacia la derecha. Logramos equilibrar el cuerpo agregando las fuerzas necesarias para que la suma de estas se anulen, no importa si son 2, 3, 4, siempre y cuando su suma dé igual a 0, es decir, que se anulen entre sí. El cuerpo se equilibra y no hay movimiento en él. Supongamos que se tiene una pelota en la que se ejercen dos fuerzas, una de 100 newtons con dirección a 30 grados al noreste, y una con dirección al oeste de 50 newtons. Como se ve en la imagen, está representada en un plano donde la fuerza U, que es AB igual a 100 newtons, eso representa la magnitud, y el vector V, que va hacia el oeste. Como ya se vio, para la suma de vectores se tiene que descomponer los vectores en sus componentes y j. Para determinarlo se multiplican las magnitudes por coseno del respectivo ángulo para el componente y para el componente j se multiplica la magnitud por el seno del ángulo, como se ve en esta imagen. Nos da como resultado para el primer vector 86.6 para y 50 para j, y para el segundo vector menos 50 y 0. Al hacer la suma nos da como resultado 36.6 en i más 50j. La fuerza total del vector será el valor absoluto del vector resultante, o la magnitud de este. Este se determina sacando la raíz cuadrada del componente i al cuadrado más el componente j al cuadrado. Esto nos da como resultado 61.96 newtons. Para determinar el ángulo en el que se encuentra dicho vector resultante o la fuerza resultante, tenemos que el ángulo es igual al arco tangente del componente j sobre el componente i, y esto nos da que el ángulo es de 53.7. Y aquí vemos como la fuerza resultante es la que va en esta dirección.
Si se tuviera que la dirección va o resulta en el segundo cuadrante y en el tercero, al hacerla, al determinar el ángulo se requiere sumar 180 grados. Y si se encuentra dentro del cuarto cuadrante, es necesario sumar 360 grados. Esto porque se toma en cuenta el ángulo respecto al eje X. Entonces, para lograr el equilibrio de la partícula, es necesario agregar un vector o una fuerza contraria a la resultante, es decir, una fuerza de menos 36.6 Ni menos 50 J, con la misma magnitud para que el cuerpo logre estar en equilibrio.